Chivas define prioridad número 1 para apertura y busca delantero de jerarquía. Diego Ochoa regresa confirmado tras fracaso en Juárez. Amazon Prime, convertido en nueva Televisa y afición, explota. La Volpe denuncia robo de campeonato y señala atropellos arbitrales. Milito revela posición clave a reforzar y descarta a 3 delanteros actuales. Vea todo esto y más adelante. No olvide suscribirse al canal, dar like y activar la campanita. Comenzamos, vamos a empezar hablando sobre algo que francamente debería ser obvio para cualquier persona con 2 dedos de frente, pero que al parecer en Verde Valle necesitan semanas de análisis exhaustivo para darse cuenta. Chivas necesita desesperadamente reforzar su delantera. Increíble revelación, ¿verdad? ¿Quién lo hubiera imaginado después de ver a Ricardo Marín fallar goles hechos durante todo el torneo? El Club Deportivo Guadalajara finalmente ya tendría definida la posición que buscaría reforzar como prioridad absoluta de cara al torneo Apertura 2026. Y prepárense para la sorpresa del siglo. Se trata de la delantera. Sí, lo leíste bien, la delantera. Es el lugar del campo donde se supone que los jugadores deben meter goles, pero que en Chivas parece ser más bien un cementerio de oportunidades desperdiciadas. Esto ante la posible salida de Armando González al fútbol europeo luego del gran año que firmó con Chivas, siendo prácticamente el único que sabía dónde estaba el arco rival, y el interés que ha despertado en varios equipos del viejo continente, que al parecer sí saben reconocer talento cuando lo ven. El atacante mexicano se encuentra actualmente concentrado con la selección mexicana para disputar el Mundial 2026, vitrina que podría ser clave para concretar su salto al balompié europeo y dejar a Chivas exactamente en la misma situación en la que ha estado los últimos 10 años, sin un 9 de verdad. Y es que diversos visores de escuadras del extranjero seguirán de cerca su desempeño durante la justa mundialista, mientras que en el rebaño sagrado, recién ahora, comienzan a contemplar un escenario sin una de sus principales figuras ofensivas, como si la posibilidad de que un jugador talentoso se vaya a Europa fuera algo completamente inesperado e imposible de prever. En caso de concretarse la salida de la Hormiga González, y créanme que se va a concretar porque Europa llama y Chivas no puede competir económicamente, el Club Deportivo Guadalajara únicamente se quedaría con Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Sergio Aguayo como opciones en ataque. Y aquí viene la parte donde deberíamos reírnos o llorar. No estoy seguro cuál es la reacción más apropiada. Sin embargo, dentro del entorno rojiblanco consideran que ninguno de ellos tiene el peso futbolístico, ni el impacto que logró tener Armando González en el último año. ¿En serio? ¿Necesitaban analistas profesionales para llegar a esa conclusión revolucionaria? Ricardo Marín, que falla más goles que los que convierte, ¿no tiene el mismo impacto que el máximo goleador del equipo? Sorprendente. Por ello, la directiva de Chivas, encabezada por Javier Mier, ya analizaría alternativas en el mercado para incorporar a un delantero de jerarquía que pueda cubrir una posible baja sensible en la ofensiva. Analizaría, dice. No que ya tiene fichado, no que está negociando, no que hay ofertas concretas. Analizaría. Como si el mercado de fichajes fuera una materia universitaria que requiere meses de estudio profundo, en lugar de una ventana de oportunidad que se cierra rápido y donde los buenos jugadores desaparecen en días. La intención sería encontrar a un atacante con experiencia, capacidad goleadora y que pueda adaptarse rápidamente al esquema de Gabriel Milito para mantener al rebaño sagrado como protagonista en el torneo Apertura 2026. La intención sería otra vez condicional, como si estuvieran planeando unas vacaciones en lugar de armar un equipo competitivo. Y aquí viene mi pregunta genuina y sin ánimo de ofender. ¿Por qué siempre Chivas espera a que se vayan los jugadores importantes para empezar a buscar reemplazos? ¿No sería más inteligente tener identificados 2 o 3 opciones antes de que González se vaya, negociar en paralelo y cuando llegue la oferta de Europa ya tener cerrado al reemplazo? Pero no, aquí funcionamos con la metodología de primero vender, después pensar qué hacer con el dinero. Luego darnos cuenta de que los buenos jugadores ya están fichados por otros clubes y finalmente conformarnos con la cuarta o quinta opción que nadie más quiso. Es la manera Chivas, probada y comprobada de mediocridad durante años.
De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Armando González ronda los 15 millones de euros, cifra que equivale a poco más de 303 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual, cantidad que Chivas podría tomar como referencia para negociar una posible venta al fútbol europeo. 15 millones de euros, casi 300 millones de pesos, una fortuna para cualquier club mexicano. Y la pregunta del millón que nadie en Verde Valle parece hacerse públicamente es ¿qué van a hacer con ese dinero? Porque una cosa es embolsarse 15 millones de euros y otra muy distinta es reinvertirlos inteligentemente en el proyecto deportivo. Históricamente, cuando Chivas vende caro, ese dinero tiende a evaporarse mágicamente en gastos administrativos, pago de deudas, inversiones en infraestructura que nunca se materializan o simplemente desaparecen en el agujero negro de las finanzas del club sin que nadie rinda cuentas claras. ¿Cuántos de esos 300 millones van a invertirse realmente en fichar un delantero de jerarquía? ¿La mitad? ¿Un tercio? ¿10%? Porque si la respuesta es que van a traer un delantero por 30 o 40 millones de pesos, cuando vendieron por 300, entonces mejor ni vendamos y quedémonos con González aunque se vaya gratis en 2 años. Al menos tendríamos un goleador real en lugar de un montón de dinero que no se traduce en refuerzos de calidad. Y hablemos claro sin rodeos ni diplomacia. Los 3 delanteros que quedarían en caso de salida de González son, con todo respeto, insuficientes para las aspiraciones de un Chivas que supuestamente quiere pelear campeonatos. Ricardo Marín es un delantero noble, trabajador, que se esfuerza, pero seamos honestos, no es un 9 goleador de élite. No es el tipo de delantero que te mete 20 goles por torneo, que resuelve partidos cerrados con un destello de calidad, que te gana finales. Es un buen complemento, un segundo delantero útil, pero no puede ser tu referencia ofensiva principal si aspiras a ser campeón. Ángel Sepúlveda ha tenido destellos de calidad y momentos donde parece que finalmente va a explotar, pero lleva años con ese mismo discurso de promesa sin terminar de consolidarse como titular indiscutible. ¿Cuántas temporadas más vamos a esperar a que Sepúlveda despierte y se convierta en el goleador que todos creemos que puede ser? Porque el fútbol no se trata de potencial infinito, se trata de resultados concretos, y los resultados de Sepúlveda son irregulares en el mejor de los casos. Y Sergio Aguayo es un juvenil con proyección, pero pedirle que sea el referente goleador del primer equipo cuando apenas está comenzando su carrera profesional es irresponsable y contraproducente. Entonces, ¿cuál es el plan real y concreto de Chivas para el Apertura 2026? Porque hasta ahora lo único que tenemos son declaraciones vagas sobre que analizarían opciones y buscarían un delantero de jerarquía, pero cero nombres concretos, cero negociaciones avanzadas, cero señales de que realmente estén trabajando en soluciones. Y mientras tanto, los días pasan, el mercado se mueve, los buenos delanteros se van fichando por otros clubes, y Chivas sigue en modo análisis como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Desde mi perspectiva brutalmente honesta y sin pelos en la lengua, la directiva de Chivas está cometiendo exactamente el mismo error que comete todos los años: reactividad en lugar de proactividad. En lugar de anticiparse a los problemas, esperan a que exploten para empezar a buscar soluciones. En lugar de tener un plan B, C y D para cada posición clave, confían ciegamente en que sus jugadores actuales van a rendir milagrosamente mejor la próxima temporada, a pesar de toda la evidencia en contra. Es la definición de locura, hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Si realmente quieren ser diferentes, si realmente quieren competir por títulos, necesitan cambiar radicalmente su manera de operar en el mercado de fichajes. Necesitan contratar scouts profesionales que identifiquen talento antes que los demás clubes. Necesitan negociar con anticipación, no cuando ya es urgente. Necesitan pagar lo que cuestan los buenos jugadores en lugar de siempre buscar gangas y chollos que terminan siendo mediocres. Y sobre todo, necesitan transparencia con la afición sobre cómo se gasta el dinero de las ventas, porque la paciencia de los chivahermanos tiene un límite, y ese límite se está acercando peligrosamente.
La pregunta final que dejo en el aire es, ¿realmente creen que Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Sergio Aguayo pueden llevar a Chivas al campeonato? Porque si la respuesta es sí, entonces el problema no es de jugadores, es de expectativas completamente desconectadas de la realidad. Cambiando de tema hacia algo que debería ser una historia de redención, pero que en realidad es solo otra confirmación del ciclo interminable de préstamos fallidos. Hablemos sobre el regreso triunfal, o más bien patético, de Diego Ochoa a Verde Valle. El director deportivo del FC Juárez, Fran Sánchez, confirmó oficialmente que Diego Ochoa volverá a Chivas para el Apertura 2026 después de un préstamo que podemos catalogar generosamente como decepcionante o, siendo más honestos, como un fracaso rotundo. El Clausura 2026 está por llegar a su fin en los próximos días, por lo que el mercado de fichajes comenzará a moverse en las próximas semanas, en donde Chivas será blanco de muchos rumores sobre varios futbolistas saliendo y supuestamente entrando, aunque ya se habría confirmado la primera incorporación, si es que podemos llamar incorporación, al regreso de un jugador prestado que no convenció absolutamente a nadie. En el Guadalajara tienen prestados a varios jugadores en diversos clubes de la Liga MX, para que sus elementos tengan rodaje, minutos, experiencia y probablemente demuestren su valor para poder ser negociados en un traspaso definitivo que deje dinero en las arcas del club. Esa es la teoría bonita. La realidad es que la mayoría de esos préstamos terminan siendo un desperdicio de tiempo donde el jugador no juega, no mejora, regresa igual o peor que como se fue, y Chivas se queda exactamente en la misma situación que antes, pero un año más viejo. Diego Ochoa es el ejemplo perfecto de este sistema disfuncional. Aunque en algunas ocasiones mágicas no convencen a sus equipos y deben regresar al redil con la cola entre las patas, tal como le está sucediendo precisamente a Diego Ochoa, quien al parecer no impresionó lo suficiente a los directivos fronterizos como para que quisieran quedarse con él de manera permanente. El director deportivo del FC Juárez, Fran Sánchez, confirmó sin rodeos que el acuerdo con el Chiverío llegó a su fin, por lo que hasta el día de hoy es la única baja confirmada del conjunto fronterizo. Todos los jugadores al día de hoy son activos del club, tienen contrato vigente. Solo Diego Ochoa finalizó préstamo con Chivas, explicó el directivo español en conferencia de prensa con una diplomacia admirable, evitando cuidadosamente decir lo que todos pensamos, que Diego Ochoa no dio el nivel esperado y por eso no lo quisieron comprar. El juvenil defensor compartió un mensaje en redes sociales hace un par de días en el que se despidió del conjunto de Bravos con un pequeño collage y la frase emotiva: "Gracias, te quiero", confirmando el fin de su paso por la escuadra fronteriza de la manera más genérica posible, sin entrar en detalles incómodos sobre por qué exactamente se va. Y aquí viene la pregunta incómoda que nadie en Verde Valle parece querer responder públicamente. ¿Cuál es exactamente el propósito de estos préstamos si los jugadores regresan sin haber convencido a nadie? Porque entiendo la lógica teórica. Prestas un jugador joven para que tenga minutos que no tendría en tu club. Se desarrolla, mejora y después solo reintegras al primer equipo con más experiencia o lo vendes más caro porque ya demostró su nivel. Perfecto en teoría. Pero en la práctica de Chivas, ¿cuántos de estos préstamos realmente funcionan? ¿Cuántos jugadores han salido prestados, han tenido temporadas espectaculares en otros equipos y después han regresado a ser importantes en Chivas o se han vendido por buenas cantidades? Puedo contar con los dedos de una mano los casos exitosos en los últimos 5 años, mientras que los fracasos requieren ambas manos, los pies y probablemente pedir prestados dedos a alguien más. Diego Ochoa específicamente, ¿qué hizo en Juárez que justifique traerlo de vuelta? Jugó muchos partidos, fue titular indiscutible, mejoró notablemente su nivel defensivo, llamó la atención de otros clubes interesados en ficharlo. Porque si la respuesta a todas esas preguntas es no o apenas, entonces ese préstamo fue objetivamente un fracaso y deberíamos llamarlo por su nombre en lugar de disfrazarlo con eufemismos diplomáticos. La realidad es que Diego Ochoa jugará en Chivas en la Apertura 2026 es una incógnita genuina, ya que eso dependerá de la planeación de la directiva y del cuerpo técnico que comanda Gabriel Milito, por lo que no es un hecho que se vista nuevamente de rojiblanco en el primer equipo. Traducción: probablemente van a entrenar con el Tapatío, va a ser la quinta o sexta opción defensiva del primer equipo y el próximo año lo volverán a prestar a otro equipo de media tabla, esperando que esta vez sí funcione el milagro.
Es el ciclo interminable de mediocridad disfrazada de planeación estratégica. Y ya que estamos hablando de cosas que funcionan mal pero que todos pretendemos que están perfectas, hablemos sobre la polémica explosiva que tiene a la afición dividida y furiosa con Amazon Prime. Amazon Prime fue duramente criticado y tundido en redes sociales por su cobertura de los partidos de local de Chivas, convirtiéndose según muchos en la nueva Televisa, pero esta vez vistiendo el disfraz de plataforma streaming moderna y neutral. Las transmisiones de los partidos de local de las Chivas en Amazon Prime volvieron a estar en el ojo del huracán mediático, especialmente después de la eliminación dolorosa del equipo en las semifinales del torneo Clausura 2026 ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco. Y es que en redes sociales varios aficionados de otros equipos criticaron duramente el manejo de la transmisión, asegurando con capturas de pantalla y videos como evidencia que existió un claro favoritismo vergonzoso hacia el Club Deportivo Guadalajara durante el encuentro disputado. Uno de los que más fuerte se pronunció fue el periodista deportivo Luis Castillo, quien arremetió sin piedad contra la plataforma de streaming y comparó su cobertura con la vieja etapa oscura de Televisa y TUDN que supuestamente ya habíamos superado. Criticábamos mucho a TUDN y a Televisa, que eran más americanistas que el América. Y pasó algo muy similar el sábado con Amazon, y muchos dicen, es que es Chivas TV. No, Chivas TV es otra cosa completamente diferente, declaró el comunicador, dejando clara su molestia por la manera en que se narró y analizó el cotejo desde una perspectiva supuestamente sesgada. Cabe mencionar que a pesar de la polémica creciente, Amazon Prime no ha emitido ningún posicionamiento oficial sobre los señalamientos graves, probablemente esperando que el tema se enfríe solo sin necesidad de dar explicaciones incómodas. Sin embargo, el tema ha generado una conversación fuerte entre los aficionados de todos los equipos de la Liga MX. Y aquí es donde tengo que detenerme y hacer una pregunta genuina a la afición rojiblanca, que está indignada con estas críticas. ¿Realmente creen que Amazon Prime es neutral en sus transmisiones? ¿O están tan acostumbrados al sesgo a favor que ya ni lo notan? Porque miren, yo entiendo perfectamente que cuando ves el partido de tu equipo quieres narradores y analistas que hablen positivamente, que celebren los goles con emoción, que analicen las jugadas desde la perspectiva de tu club. Es completamente natural y humano, pero hay una diferencia enorme entre narrar con pasión y claramente favorecer a un equipo ignorando sus errores y magnificando cada falta en contra como si fuera el crimen del siglo. Si los aficionados de Cruz Azul, América, Monterrey y varios otros equipos están todos diciendo lo mismo sobre el sesgo de Amazon Prime a favor de Chivas, ¿no será que algo de razón tienen? ¿O todos están equivocados y conspirando contra el rebaño? La navaja de Occam sugiere que la explicación más simple suele ser la correcta. Y la explicación más simple aquí es que Amazon Prime, al transmitir los partidos de local de Chivas y depender de que los Chiva hermanos se suscriban a su plataforma, tiene un incentivo comercial claro para hacer transmisiones que agraden a esa base de aficionados que son sus clientes. No es conspiración, es simplemente lógica comercial básica. Si valoras este tipo de análisis sin filtros, donde te digo las verdades incómodas que otros canales evitan por miedo a perder suscriptores, ayúdame activando la campanita y compartiendo este video. No pido que estés de acuerdo con todo lo que digo, solo pido que valores la honestidad brutal sobre las mentiras cómodas. Porque créeme, sería mucho más fácil y rentable decirte exactamente lo que quieres escuchar. Pero ese no es el tipo de contenido que me interesa crear. Sigamos. Ahora bien, ¿significa esto que Amazon Prime debería narrar neutralmente como si fueran partidos internacionales sin emociones? Tampoco. Hay un punto medio razonable entre ser completamente neutral y frío versus ser tan sesgado que parece propaganda oficial del club. Pero encontrar ese punto medio requiere profesionalismo, autocrítica y voluntad de escuchar las críticas legítimas, en lugar de descartarlas todas como haters envidiosos. El problema fundamental no es que Amazon Prime tenga narradores apasionados que disfrutan los goles de Chivas. El problema es cuando sistemáticamente ignoran faltas claras a favor, cuando justifican cada decisión arbitral que beneficia al rebaño, cuando magnifican cada contacto mínimo contra jugadores rojiblancos como si fuera agresión brutal, y cuando el análisis táctico se convierte en excusas constantes para los errores del equipo.
eso no es pasión, eso es sesgo, y el sesgo eventualmente daña la credibilidad de toda la transmisión. Desde mi punto de vista, Amazon Prime tiene dos opciones claras aquí. Puede seguir por el camino actual ignorando las críticas y esperando que solo importen las opiniones de los Chiva hermanos, que son su mercado objetivo, o puede tomar en serio los señalamientos, hacer ajustes para encontrar un mejor balance y construir credibilidad a largo plazo que trascienda una sola base de aficionados. Personalmente creo que deberían ir por la segunda opción, porque a largo plazo es mejor para todos, incluyendo Chivas, tener transmisiones que sean respetadas por su calidad profesional y no ridiculizadas por su sesgo evidente. Pero, hey, qué sé yo, solo soy un tipo haciendo videos en YouTube mientras ellos son una corporación multimillonaria, así que probablemente yo esté equivocado y ellos tengan toda la razón del mundo, ¿o no? Y hablando de gente que no tiene miedo de decir verdades incómodas aunque le llueven críticas, necesitamos hablar sobre las declaraciones explosivas de Ricardo Lavolpe defendiendo a Chivas. Ricardo Lavolpe levantó la voz y literalmente denunció que le robaron el campeonato a Chivas, señalando múltiples atropellos arbitrales durante todo el torneo Clausura 2026. El exentrenador de la selección mexicana y figura polémica del fútbol mexicano no se guardó absolutamente nada y salió a defender públicamente al Guadalajara, argumentando que fueron víctimas de decisiones arbitrales sistemáticamente perjudiciales, que influyeron directamente en su eliminación de la liguilla. Le robaron el campeonato al Guadalajara. Fueron claros y constantes atropellos contra Chivas durante todo el torneo. Hay jugadas específicas que todos vimos donde el VAR no intervino debiendo hacerlo. Penales no marcados, expulsiones no aplicadas. Es indignante, declaró Lavolpe con la vehemencia característica que lo define sin importarle las críticas que sabía que llegarían inmediatamente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque Lavolpe es uno de esos personajes que genera reacciones viscerales. O lo amas porque dice verdades sin filtros, o lo odias porque consideras que busca protagonismo con declaraciones polémicas. Raramente hay punto medio con el bigotón. Pero independientemente de lo que opines sobre Lavolpe como persona o como entrenador, hay que analizar objetivamente si sus argumentos sobre el arbitraje tienen fundamento o si es pura conspiranoia victimista. La realidad incómoda es que Chivas sí tuvo varias decisiones arbitrales cuestionables en contra durante el torneo. Eso es innegable para cualquiera que haya visto los partidos con un mínimo de objetividad. El penal no marcado contra Cruz Azul en semifinales que pudo haber cambiado la serie. La expulsión no aplicada en otro partido clave. El fuera de lugar milimétrico que anuló un gol legítimo. Son situaciones reales y documentadas que sucedieron. El problema es cuando pasas de reconocer que hubo errores arbitrales puntuales a construir una narrativa completa de conspiración sistemática, donde todo el sistema está contra ti. Porque seamos honestos, todos los equipos sufren errores arbitrales en algún momento del torneo. América también tuvo decisiones en contra, Cruz Azul también, Monterrey también. Todos en algún punto pueden señalar 2 o 3 jugadas donde el árbitro se equivocó perjudicándolos. La pregunta clave es, ¿fueron esos errores suficientes para cambiar el resultado final del torneo? ¿O son excusas cómodas para no aceptar que simplemente no fuiste el mejor equipo? Porque Chivas perdió la semifinal contra Cruz Azul 2-1 en el marcador global. Incluso si le hubieran marcado ese penal polémico, no garantiza que hubieran ganado la serie. Tuvieron sus oportunidades, fallaron goles claros, cometieron errores defensivos y al final Cruz Azul demostró ser más efectivo en los momentos clave. ¿Influyó el arbitraje? Probablemente sí en alguna medida. ¿Fue la razón determinante de la eliminación? Eso ya es mucho más cuestionable y requiere niveles de gimnasia mental que no estoy dispuesto a hacer. Desde mi perspectiva brutalmente honesta, Lavolpe tiene parte de razón en que hubo errores arbitrales contra Chivas, pero exagera dramáticamente cuando habla de robo de campeonato y atropellos sistemáticos. La verdad está en el punto medio. Sí hubo errores que perjudicaron al Guadalajara, pero también hubo errores que los beneficiaron en otros partidos que convenientemente nadie menciona. Y al final del torneo no fueron campeones porque simplemente no fueron el mejor equipo en la cancha cuando más importaba. Aceptar esa realidad es más difícil y doloroso que culpar a los árbitros, pero también es más honesto y productivo para mejorar en el futuro.
Porque si te convences de que perdiste por culpa del arbitraje y no por tus propios errores, entonces nunca vas a corregir esos errores y vas a seguir perdiendo semifinales mientras culpas a fuerzas externas por tus fracasos internos. Y para cerrar este análisis brutalmente honesto, que probablemente me ha ganado varios enemigos, pero también el respeto de quienes valoran la verdad sobre la adulación, hablemos sobre lo que Gabriel Milito reveló sobre la planeación de la Apertura 2026. Milito revela posición clave a reforzar, confirmando que la delantera es prioridad número 1 y descarta implícitamente a 3 delanteros actuales del plantel, considerándolos insuficientes para los objetivos del club. El técnico argentino ha sido claro en sus evaluaciones del plantel y no tiene problema en tomar decisiones difíciles cuando considera que son necesarias para el bien del proyecto deportivo, aunque esas decisiones duelan y generen controversia entre aficionados que tienen cariño por jugadores específicos. La intención de la directiva trabajando en conjunto con Milito sería encontrar a un atacante con experiencia comprobada, capacidad goleadora demostrada en torneos de nivel y que pueda adaptarse rápidamente al esquema táctico específico que maneja el entrenador para mantener al rebaño sagrado como protagonista en el torneo Apertura 2026. El descarte implícito de Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Sergio Aguayo como opciones suficientes para ser el delantero titular que Chivas necesita es claro, aunque nadie lo diga explícitamente en conferencias de prensa. Cuando un entrenador dice públicamente que su prioridad número 1 es fichar un delantero de jerarquía. Lo que realmente está diciendo entre líneas es que ninguno de los delanteros actuales le da confianza suficiente para pelear el campeonato. Es diplomacia básica del fútbol. No insultas directamente a tus jugadores actuales, pero mandas un mensaje claro de que no son suficientes. Y francamente, Milito tiene toda la razón del mundo en esa evaluación, aunque duela admitirlo. Ricardo Marín es un jugador noble y trabajador que da todo en la cancha, pero seamos honestos sin crueldad innecesaria. No es un delantero goleador de élite que te mete 20 goles por torneo. Es un complemento útil, un jugador de rotación valioso, pero no puede ser tu referencia ofensiva principal si quieres ser campeón. Ángel Sepúlveda lleva literalmente años siendo la promesa eterna que nunca termina de explotar definitivamente, y en algún momento hay que aceptar que probablemente su techo sea ser un buen jugador irregular en lugar del crack consistente que esperábamos. Y Sergio Aguayo es un juvenil con futuro prometedor, pero pedirle que sea el goleador titular del primer equipo cuando apenas está comenzando su carrera sería irresponsable y contraproducente para su desarrollo. Entonces, ¿qué necesita hacer Chivas concretamente para solucionar este problema crónico de la delantera? Primero, dejar de buscar gangas y chollos en el mercado, esperando encontrar el delantero perfecto, que nadie más vio por 3 millones de pesos. Los buenos delanteros cuestan dinero, mucho dinero, y si realmente quieres competir por títulos, tienes que estar dispuesto a pagar lo que cuestan. Segundo, ampliar la búsqueda más allá de México, porque honestamente el pool de delanteros mexicanos disponibles de verdadera jerarquía es limitadísimo. Hay delanteros sudamericanos, centroamericanos, que podrían naturalizarse mexicanos y resolver el problema de la delantera, si Chivas estuviera dispuesto a ser creativo en lugar de dogmático. Y tercero, tomar decisiones rápidas porque el mercado no espera a los indecisos. Si identificas a tu delantero objetivo, negocias agresivamente, cierras el fichaje. Y si no te lo llevan otros, mientras tú sigues analizando opciones. Desde mi perspectiva final, después de este análisis exhaustivo y probablemente controversial, Chivas tiene todos los elementos para armar un gran equipo para la Apertura 2026 si toman las decisiones correctas este verano. Tienen dinero de la posible venta de Armando González. Tienen un técnico que sabe lo que quiere. Tienen una plantilla base competitiva. Tienen infraestructura y afición. Lo único que falta es voluntad real de invertir inteligentemente ese dinero en fichajes de jerarquía, en lugar de seguir con la mentalidad de buscar ofertas y gangas. Si traen un delantero de verdad por 8 o 10 millones de dólares que les garantice goles, si refuerzan 2 posiciones más con jugadores de calidad comprobada y si mantienen a los jugadores clave que tienen, pueden pelear el título perfectamente. Pero si hacen lo de siempre, vender caro, comprar barato, traer jugadores mediocres y esperar milagros, entonces prepárense para otro torneo de mediocridad y excusas.
La pelota, nunca mejor dicho, está en su cancha. Comenta aquí abajo, Chiva hermano valiente, si estás de acuerdo con este análisis sin filtros o si crees que me fui demasiado duro con el rebaño. ¿Realmente creen que les robaron el campeonato o son excusas? ¿Amazon Prime es neutral o claramente sesgado? ¿Diego Ochoa merece otra oportunidad o es mejor cortarlo definitivamente? ¿Confías en que la directiva invertirá bien el dinero de Armando González o ya sabes cómo termina esta historia? ¿Milito tiene razón en descartar a los delanteros actuales o debería darles más oportunidades? Déjame tu opinión honesta y sin miedo en los comentarios, porque aquí valoramos el debate real sobre las mentiras cómodas. Nos vemos en el próximo video donde seguiré diciendo verdades incómodas que otros evitan. Hasta la próxima y que Chivas finalmente aprenda de sus errores, aunque no cuenten con ello.